Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga una vez más. Esto es La Biblia Responde con tu servidor Martín Orozco. La Biblia Responde es un programa patrocinado por Ministerios Evangelista Martín Orozco. Y nuestro lema, como siempre les hemos dicho, es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, libre del engaño, de la mentira, libre de doctrinas, creencias, tendencias que parecen ciertas, libre del engaño, libre de las falsas creencias, de las tendencias, de las religiones que pretenden ser verdad, pero que no están basadas en la palabra de Dios. Nuestro programa está fundamentado en lo que la Biblia establece. Y la Biblia, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en Él, según las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es, creer en nuestro Señor nos lleva a una vida de verdad y de victoria. Nuestro tema de hoy: 5 señales que indican que eres un verdadero cristiano. Pero antes de entrar en nuestro tema, invitarles a que le den like, a que le den me gusta, que compartan el mensaje, que no se te olvide la campanilla de notificaciones y también que no se te olvide visitarnos en nuestra página web. Tenemos una página web que se llama evangelistamartinorozco.com. Allí estoy promoviendo un verso diario, un blog semanal, los programas como este, La Biblia Responde, los puedes encontrar allí. Y también tenemos una sección de oración en nuestro ministerio que es inspirado por el Señor Jesucristo, el cual nos manda a orar, a interceder por aquellos que la necesitan. Si tú tienes una petición, por favor, compártela con nosotros. Vete a la sección de oraciones y allí envíanos tu petición. Y nosotros creemos que Dios es un Dios que escucha la oración cuando su pueblo lo hace con fe. Así que si tienes una petición de oración, ve a evangelistamartinorozco.com y allí registra. Nuestro tema de hoy: 5 características, 5 señales que indican que tú eres un cristiano. Estas 5 características, por supuesto, están fundamentadas en la Biblia y básicamente surgen porque en alguna ocasión tú te has preguntado: ¿soy yo un cristiano realmente? Hay muchas personas que se llaman ser cristianas, ya sea por tradición, porque sus padres lo bautizaron cuando eran pequeños, cuando van a la iglesia, cuando temporalmente, o cuando mueren van a una iglesia. O muchas veces otros piensan que son cristianos por el hecho de que dicen que creen en Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero eso te convierte en un cristiano verdadero. Recordemos, los judíos creen en Dios, pero ellos no son cristianos. Los mahometanos, los budistas, los hindúes, que tienen cientos de dioses, ellos dicen creer. Entonces, ¿cuáles son esas señales que realmente indican que tú eres un cristiano? Como te dije, si te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida, puedes tener la confianza de que tú eres un cristiano. La primera característica, la primera señal que indica que tú eres un cristiano, la encontramos allí en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú eres un cristiano. Pero sobre el Hijo de Dios, primero, que crees que es el Hijo de Dios enviado por el Padre en amor a ti
para sustitución de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y esto es importante creerlo, porque muchas personas dicen aún creer en Cristo, pero no creen que Él es el Hijo de Dios. Muchas personas dicen que Jesucristo es un profeta. Los musulmanes dicen que es un profeta, pero ellos no dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, algunos otros, dicen que Jesucristo es un ángel creado. Jesucristo lo dijo: el que cree en mí según las Escrituras tendrá vida eterna. Así es. Y en este versículo de Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en él cree, que murió en la cruz, que resucitó y que se levantó de los muertos y subió al Padre, si tú crees en Jesucristo de esa manera, tú eres un cristiano. Si tú crees en Jesucristo de otra manera, tú no tienes el derecho a llamarte cristiano, ni ser, y no lo eres. Ahora, ¿qué es creer? Y esto es importante hablarlo, porque muchas personas creen que aceptando o repitiendo que creen pueden ser cristianos. La Biblia dice que creer tiene tres aspectos. El aspecto mental: tienes que aceptar mentalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo piensas y lo aceptas. Lo segundo es con tu corazón. Tienes que confiar que Jesucristo te puede salvar. Muchas personas no aceptan que Jesucristo es Salvador o que Jesucristo pueda salvar al ser humano. Dicen que cómo puede un hombre morir en la cruz por los muchos pecadores. En otras palabras, no creen, no confían en la obra redentora de Jesucristo. Tienes que confiar en tu corazón de que Él te puede salvar y que su obra redentora es para salvación. Y lo otro del creer es la voluntad. Hay que actuar. Jesucristo dice: si me amáis, cumplís mis mandamientos. Y estos son mis mandamientos: que os améis los unos a los otros, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que escuchemos y obedezcamos su palabra. Eso es creer. Aceptar mentalmente, confiar con tu corazón y actuar como tal. Es importante porque muchas personas dicen ser cristianas, pero actúan de una manera completamente diferente. La segunda característica del cristiano que ha sido redimido por Dios es que ha sido perdonado. Allá en Efesios 1:7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El cristiano ha sido perdonado como un acto de misericordia de Dios. El apóstol Pablo dice: no hay condenación para los que están en Cristo. No hay culpa. Tus pecados han sido perdonados. Y esto es la primera consecuencia de ser un verdadero cristiano: que tus pecados han sido perdonados. Y el perdón es importante en la vida del cristiano. No es posible que seas cristiano o que vivas en la vida de Cristo sin el perdón de Dios para tu vida. Por eso es necesario que la persona se arrepienta de sus pecados. El perdón es una parte esencial de la vida del cristiano. El perdón que viene de Dios y el perdón que el cristiano también puede dar. Un cristiano que no perdona no es cristiano. No se puede llamar cristiano. El perdón es necesario primero recibirlo de Dios y darlo a los hombres. ¿Cuántas veces hay que perdonar al que te ofende? El Señor Jesucristo nos lo dijo: 70 veces 7. Eso es vivir una vida de perdón, dando perdón y recibiendo el perdón de Dios y también de otros. Jesucristo dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará. Y es parte de esa oración que el Señor Jesucristo nos enseña: perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es posible ser cristiano y no perdonar. Muchas personas dicen: es que no puedo perdonar. Algún día te perdonaré o lo perdonaré. El tiempo en el perdón es importante,
porque algunas personas dicen, algún día te perdonaré o algún día lo perdonaré. No, el perdón tiene que ser diario y hoy, no mañana. No puedes esperar a que tu corazón decida perdonar. Es un mandato. Así como tú le pides perdón a Dios, Dios no dice, déjame pensar si te voy a perdonar o no. Dios nos da un perdón genuino e inmediato cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. La persona o el hombre o la mujer que te ofende, aunque no te pida perdón, tú tienes que perdonar en tu corazón, porque Dios dice que el perdón es parte de ser cristiano. Si Jesucristo no nos hubiese perdonado, no fuésemos sido cristianos. Si Cristo no nos ha perdonado, entonces no tiene sentido. Pero como Cristo nos ha perdonado, así nosotros tenemos que perdonar a otros. La tercera característica está relacionada también con el pecado y es la confesión del pecado. Una vez que tú eres cristiano, tú necesitas confesar tu pecado. Y esa confesión viene primero porque te sientes que hiciste lo incorrecto. Sientes que lo que hiciste no va con la palabra de Dios. Y eso de inmediato te lleva a confesar. Si tú no confiesas tus pecados y los acumulas, eso muestra que no tienes una conciencia cristiana. La confesión del pecado es diaria. El Señor dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Nosotros, una vez que somos cristianos o una vez que tú eres un verdadero cristiano, tú no puedes estar sucio por el pecado. Y el Señor Jesucristo nos dio a nosotros la solución, la confesión. Debes confesarte, pero a Dios, pero la confesión demuestra un corazón que no tolera el pecado. Tú no puedes dejar tu confesión para mañana, porque ese pecado, ya sea de orgullo, de mala palabra, que cualquier cosa mala que hayas hecho, tiene que llevarte a una conciencia de que necesitas confesar. Déjame decirte, si tú pecas y no sientes la necesidad de confesarte ante Dios y pedir perdón para que te limpie, tú no eres cristiano. Pero si tú sientes en tu corazón el pecado, el peso de lo que has hecho, y le pides perdón a ese Padre amoroso que puso a su Hijo para perdonarte y limpiarte, esa es una buena señal de que tú eres nacido de nuevo, de que tú eres un hijo. De palabras, tú no tienes la intención de pecar, tú tienes la intención continua de confesar, de apartarte de cualquier maldad y de cualquier pecado. Y esto es importante. Una señal de que tú eres cristiano es que tú no deseas pecar. ¿Deseas hacerlo? Posiblemente hay tentaciones, hay situaciones que se presentan en las cuales uno tiene que tomar una decisión. Pero cuando tú tienes la decisión de no hacerlo, porque no quieres hacerlo, porque no deseas hacerlo, esa es una señal de que tú quieres obedecer, de que tú quieres apartarte del mal. Y eso es una característica de que tú eres un cristiano, la Biblia lo dice, es que tú has sido sellado por el Espíritu Santo. La Biblia dice de la siguiente manera, allá en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El verdadero cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es una obra espiritual que Dios hace mediante el nuevo nacimiento. Si tú no has experimentado esto, debes saber que es por fe. Es un sello que tal vez tú no lo ves, pero Dios sí lo ve. La característica del cristiano es relacionada también con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sí, una de las maneras de identificarnos es tener el Espíritu de Cristo. El espíritu de humildad, de mansedumbre, de paz, de deseo de buscar de Dios. El Espíritu Santo nos guía a Dios. ¿Cómo lo hace? Poniendo en nuestro corazón las cosas que están en el corazón de Cristo. Y la quinta y última característica que muestran que tú eres un cristiano es cuando sigues la palabra que dice: buscad las cosas de arriba. ¿Qué buscas tú? Tu naturaleza. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? Buscad las cosas de arriba y no las de abajo, porque habéis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú deseas, si tú anhelas, si te motiva conocer más de Dios, alabar a Dios, adorarlo, servirle, ya sea en la iglesia, en tu hogar, en tu corazón. Busca las cosas que son de Dios, no las cosas de este mundo. En alguna ocasión deseas tú orar, has deseado tú leer la Biblia, has deseado tú no hacerlo por costumbre o por tradición, sino por necesidad. Esa es una señal de que tu espíritu está vivo y que tú quieres de Dios. Ya una última característica de esta última, número 5, es: creí, por tanto hablé. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Si en alguna ocasión tú has sentido el deseo de predicarle a una persona, si tú quieres compartir tu fe con una persona, tal vez no de una manera abierta o en una calle o dando tratados, pero tienes el deseo de orar por alguien para que venga a Cristo. Si tú oras por alguien para que conozca la verdad, si tú le compartes el Evangelio, eso indica que tú eres cristiano. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Pero si tú has recibido el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, seguramente tú eres un cristiano nacido de nuevo. Recapitulemos entonces. La primera característica de ser un cristiano, la primera señal de que eres un cristiano, es que has creído en Jesucristo. Es que has mentalmente aceptado la verdad de Dios, has confiado con tu corazón en la verdad de Dios y tu voluntad te lleva a la obediencia. Segundo, es que has recibido el perdón de Dios y también puedes darlo a otros. Tercero, es que no estás conforme con el pecado, tú lo confiesas y te apartas de él. Cuarto, estás sellado, guiado por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Cristo. Y quinto, tú buscas las cosas de Dios. No se trata de ir a la iglesia, es parte de lo que es, pero es en tu diario vivir una búsqueda continua en la oración, en el agradecimiento, de buscar las cosas de Dios, de desearlo, de anhelarlo, de servirle. Y entre ese servirle, por supuesto, está hablarles a otros de Cristo. Si alguna de estas características te falta, podrías preguntarte si realmente eres un cristiano. Pero si las tienes todas, ya has venido a la salvación. Mantente en la fe, permanece firme, permanece en la palabra de Cristo para que Dios te bendiga. Y si no, hoy es el momento de que vengas a la salvación de Jesucristo. La tradición de tus padres no te hará cristiano, que te hayan bautizado desde pequeño no te hace cristiano, de que vayas una o dos veces a la iglesia tampoco te hace cristiano, de que vayas en procesiones o tengas una imagen de Jesucristo o de cualquier otro santo tampoco te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que hayas nacido de Dios y que desees a Dios. Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. Bendiciones. Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.